Que la paz de nuestro buen Dios repose en ustedes, amados hermanos y amigos. La palabra del Señor la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, donde la Biblia dice, verso 18, «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio». Sin duda alguna, apreciados hermanos y amigos, en estos textos nosotros encontramos una descripción del ministerio de nuestro amado Salvador. Miren ustedes que este ministerio se caracterizó por la influencia del Espíritu Santo. La Biblia dice, pondré mi espíritu sobre él. Es decir, que el Señor Jesús estuvo en todo tiempo controlado por la acción, por la dirección del Espíritu de Dios en su vida. La Escritura menciona que a los gentiles Él anunciaría juicio, pero aquí la palabra juicio no tiene la connotación de castigo, sino que aquí la palabra juicio tiene la connotación de sabiduría, de bendición, de buenas nuevas. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba con Jesús, estaba en Jesús, con el objetivo de impartir a las personas sanidad, impartir a las personas bendición, salvación, liberación. Por eso usted va a encontrar que se sigue describiendo el ministerio de Jesús y se dice que Él no contenderá. Él no vino a contender. Él no vino a vocear, a gritar, a imponer, ni nadie oirá en las calles su voz. Pero luego dice el apóstol Mateo, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Aquí tenemos una descripción de la delicadeza, de la ternura, de la compasión del ministerio de Jesús. Miren ustedes que dice aquí la Escritura que la caña cascada Él no quebraría. ¿Qué era la caña cascada? La caña cascada pues era una planta que crecía en la ribera de los ríos, en la ribera de los lagos. Era una caña tan frágil, su tallo era tan frágil que hasta un viento podría quebrarla. Pero dice la Escritura, hablándonos de la ternura, de la compasión de Jesús, de la delicadeza de nuestro amado Maestro, que la caña cascada Él no quebraría. Es decir, Jesús no apareció para quebrar, Jesús no apareció para destruir, Jesús no apareció para hacer más profundas las heridas en el corazón del ser humano. Él más bien apareció para sanar aquello que está herido, para vendar aquellas quebraduras que existen en el ser humano. La Biblia nos ilustra muchas historias donde podemos ver vidas que se parecen mucho a una caña cascada, quebrada. Así de frágil somos nosotros como una caña cascada, que cualquier enfermedad, que cualquier dolor puede quebrarnos, que cualquier pérdida puede arruinarnos para siempre. Pero Jesús vino no para quebrar la caña cascada. La Escritura menciona la historia de una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La vida de esa mujer es una vida quebrada, moralmente quebrada, socialmente quebrada, religiosamente quebrada. Ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio.
la trajeron a estas personas al templo. La trajeron al templo no para curarla, sino para matarla, porque la ley establecía que mujeres en esa situación debían de ser apedreadas. Jesús estaba en el templo enseñando. Entonces traen a esta mujer a los pies de Jesús, la ponen allí, le dicen: maestro, la ley enseña que este tipo de mujeres tienen que ser apedreadas, ¿tú pues qué dices? Entonces Jesús se inclinó y con su dedo empezó a escribir en tierra, y como insistieran en preguntarle, Jesús entonces les dice: pues el que esté de ustedes sin pecado es el primero en arrojar la piedra. Y cada uno de ellos, acusados por su conciencia, echaron la piedra y se fueron. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer pudo haber huido, pero no huyó, se quedó allí, porque ella está siendo impactada por la ternura y la compasión de Jesús. Es que la caña cascada Jesús no quebraría. Pero nuestro texto también nos dice que el pábilo que humea Jesús no apagaría. ¿Qué es el pábilo? Es la mecha de un candil, de una lámpara que está ya por extinguirse. Es decir, que Él no viene para apagar lo que está por apagarse. Más bien Él viene para reavivar aquello que en nosotros se está muriendo. Quizás en usted la llama de la esperanza, de la fe, se está esfumando. Y usted ha perdido las esperanzas. Usted está completamente decepcionado. Déjeme decirle que el pábilo que humea Jesús no apagará. Él va a avivar más bien la llama de la fe, de la esperanza en usted. Por eso le invitamos a que usted venga a Jesús. La Biblia menciona la historia de un paralítico. 38 años llevaba padeciendo su enfermedad. Él acudía al estanque de Betesda con la esperanza de encontrar sanidad. Jesús se le acerca a este hombre y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Mire usted la pregunta de Jesús. ¿Por qué pregunta Jesús eso? Parece una pregunta sin sentido. ¿Qué persona enferma no quiere ser sana? Es que Jesús conoce la condición humana y Jesús sabe que hay personas que se acostumbran, que se conforman. Hay personas que dejan de luchar, dejan de pelear, se rinden. Entonces ese hombre llevaba 38 años enfermo, había perdido la esperanza, la ilusión para vivir. Entonces Jesús sabía la situación de este hombre. Por eso le pregunta: ¿quieres ser sano? El pábilo estaba humeando en la vida de este hombre. Entonces Jesús no extinguió esa pequeña llama, más bien la avivó, porque el pábilo que humea, Él no vino a apagar. Él vino más bien a llenarnos de fe, a llenarnos de esperanza. Si los médicos, si las circunstancias dicen que no, pues Él dice que sí. Si nuestros sentidos nos dicen que es imposible, Él nos dice que es posible. Que aprendamos a confiar en Él, porque los que confían en Él son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo no sé qué concepto usted tenga de Dios y qué concepto tenga de Jesús, pero Jesús no quiere hacerle la vida difícil a usted. No, Él quiere más bien sanarlo, librarlo, ayudarlo, bendecirlo, porque la caña cascada Él no quebraría y el pábilo que humea Él no apagaría hasta que saque a victoria el juicio. Este es el Jesús a quien predicamos, el Jesús que puede librarte de cualquier circunstancia que estés viviendo. Si estás desesperada por tus hijos, que los ves perdidos cada vez más y más en la droga, la caña cascada Él no quebraría y el pábilo que humea Él no apagaría. En Jesús hay esperanza.
En Jesús hay una respuesta a tu necesidad. Ven a Él, ríndele a Él tu vida, que con Él todo es posible. ¿Quieres hacerlo? ¿Sientes la necesidad de acudir a Jesús? Permíteme guiarte con una sencilla oración. Ora conmigo y di: Jesús, tengo la necesidad de ti. Siento la necesidad de ti. Tú produjiste esta necesidad en mí. Por eso acudo a ti, Jesús, con mis cargas, con mi vida quebrada y con mi pábilo apagado. Todos me dicen que es imposible una solución a mi situación, pero tu palabra me acaba de decir que es posible. Por lo tanto, pongo mi vida en tus manos, la vida de mis hijos en tus manos. Jesús, haz lo que tengas que hacer, y confiado en que lo haces, te doy las gracias. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios los continúe bendiciendo.